Voy a empezar ya. Bueno, en primer lugar decir que si bien me han parecido bastante interesantes estas páginas, me ha parecido que o bien mi volumen, el volumen que yo estoy manejando, creo que es el que manejamos todos, de hecho, pues no me coincidía algo, porque la verdad, llegado a la página 246, el texto no parecía que siguiera la línea de lo anterior, entonces, pues sin más, comentar eso. Y luego, bueno, que como en otras ocasiones, pues hay ideas que se repiten y en este caso, pues he decidido más o menos agruparlas. Entonces, pues bueno, hoy toca la sesión de los Grundrisse, volumen 2 páginas 225-247, que versan fundamentalmente sobre el capital fijo, aunque como veremos, y bueno, esto yo tengo algunas dudas que espero que podamos resolver y debatir si fuera necesario. Bueno, pues toca otros temas que son bastante interesantes. Así que sin más dilación, pues algunos comentarios del capital fijo. En este caso se nos menciona que, bueno, se ha observado el capital fijo y circulante como momentos transitorios por los que pasa el capital. El capital es un proceso y como tal, pues tiene distintos momentos, pero que también son formas específicas de existencia del capital. Es decir, el capital se fija en estos momentos. El capital nos puede aparecer como dinero, nos puede aparecer como maquinaria o nos puede aparecer como balas de algodón. Y en cada una de estas manifestaciones físicas, pues cada una de ellas tiene algunas implicaciones, ¿no? Ese modo de existencia. En el caso del capital circulante, pues ya hemos visto con bastante detalle cómo hay un capital que es específicamente, o una rama del capital que es específicamente la centrada en la circulación, por ejemplo. En el caso del capital fijo, podríamos hablar de las industrias dedicadas específicamente a la producción de maquinaria, ¿no? De bienes destinados no al consumo, sino a producir más valores de uso. Entonces, evidentemente, estas formas de existencia pues, tienen unas implicaciones tanto en la reproducción del capital en su conjunto, como también podríamos ver políticas al dividir la clase burguesa en distintos sectores, etc. Mientras que veíamos que en el capital circulante una detención del mismo pues no necesariamente reducía el valor de las mercancías. Hombre, si son mercancías perecederas, pues puede llegar a un punto en el cual, por el hecho de no circular, pues esas mercancías se desvaloricen. Pero mientras que veíamos que ahí no perdía necesariamente su valor de cambio, aquí en el capital fijo sí se nos dice que lo pierde, que se merma. Esto es así, entiendo yo, por lo que menciona Marx, en tanto en cuanto, bueno, pues el capital fijo tiene que reproducir su valor en un periodo de tiempo específico y en la medida en que no está siendo usado, que no está siendo consumido, que no se está desgastando esa máquina y que no está produciendo valores de uso para venderlos, ¿no? Para que tengan, para que sirvan como valores de cambio, en la medida en que eso no se hace, pues está, digamos, perdiendo un tiempo por el cual pues esa máquina no solamente se desgasta por el mero paso de la mera oxidación, el mero, digamos, el mero desgaste natural, sino también por un desfase tecnológico. Entonces, la idea principal es que ese capital fijo siga siendo usado, siga siendo consumido ininterrumpidamente, en la medida de lo posible, evidentemente, para que de esta forma, pues en un periodo lo más breve posible, pueda reproducir su valor de cambio, que como ya digo, y esto lo comentaremos más adelante porque en estas páginas se trata al final, eh, la rotación del capital circulante y del capital fijo pues son diferentes. ¿Qué más nos dice Marx de interés en estas páginas? Pues que el capital fijo nos va a indicar el desarrollo del capital como en su conjunto, ¿no? Eh, en la medida en que el capital toma poder de las ciencias, las subsume a sus objetivos, que no son otros que los de extraer valor ajeno, en la medida en que logra esto, eh, el capital fijo puede desplegarse de una forma más extendida y de una forma más, vamos a decir, estandarizada y más apropiada para el capitalismo desarrollado. Estamos hablando aquí de una gran industria o de una gran maquinaria. Recordemos, por ejemplo, los capítulos que Marx dedica en el Capital, pues precisamente a hablar de la evolución de la manufactura para luego adentrarse en las características de esta gran industria o maquinaria. Más adelante lo comentaré, pero bueno,
es cierto, ¿no?, que los desarrollos técnicos derivan también en posibilidades sociales. Entonces, el desarrollo de cierto tipo de maquinarias o de ciertas técnicas, pues dan pie a que ciertas relaciones de producción puedan extenderse en mayor medida. Por lo tanto, si bien la manufactura la asociamos con la acumulación simple, la gran industria la estaríamos asociando fundamentalmente con la acumulación ampliada, con un capitalismo que ya está desarrollado. Esto último, perdón, bueno, esto último no, esto que pongo aquí, que señalo, la fuerza productiva de las ciencias y la división del trabajo se asocia a esta forma de existencia del capital en el capital fijo y no al hombre. Esto es algo que ya hemos visto, lo hemos visto, si no recuerdo mal, en páginas anteriores de los Grundrisse y sin duda lo hemos visto en teorías de la plusvalía. Cómo se opera un fenómeno, vamos a llamarlo psicológico en este caso, por el cual se asocia las fuerzas productivas no al desarrollo de la ciencia, al conocimiento de los seres humanos y a la organización de estos mediante la división del trabajo, sino que se asocia estos beneficios a el capital. Es decir, estamos ante una especie de fetichismo, ¿no?, en el cual pues, un objeto que no está, al cual no se le ajustan, digamos, estas propiedades, se le asignan. En vez de asignarle las propiedades a quien realmente le pertenecen, se las estamos asignando a un objeto que realmente pues, es un objeto inerte. Eh, Hay una reflexión que me ha llamado un poco la atención, bueno, me llama la atención de Marx, ¿no?, que nos dice aquí, el capital fijo mejora la producción. Es decir, la, bueno, la mejora técnica, ¿no?, la adopción de las ciencias a la producción capitalista, pues permite que la maquinaria pues, sea más eficiente, ¿no?, a la hora de producir valores de uso. Y en ese sentido, pues se mejora la capacidad de crear riqueza material. Por eso digo que el capital fijo mejora esa producción. Permite ahorrar trabajo, ¿no? Permite quitar obreros de una línea industrial para sustituirlos por máquinas que hagan ese trabajo sin incurrir en un coste de trabajo necesario, ¿no? Por lo tanto, permite ahorrar trabajo. La adopción del capital fijo y del capital fijo tecnificado, ¿no?, de mejoras técnicas de este capital fijo, permite a la sociedad que tenga que destinar menos trabajo a ciertas tareas, liberando así este trabajo para otro tipo de actividades. En ese sentido, Marx nos dice que, por un lado, el capital fijo se aparece como opuesto a los obreros de una forma palmaria, en la medida en que, por ejemplo, echa de la tejeduría a muchas trabajadoras y trabajadores para sustituirlos por una nueva máquina que es más eficiente. Entonces, crea despidos, sustituye puestos de trabajo que evidentemente pues, los ocupaban personas, pues por una máquina que con menos operarios pues funciona de una forma más eficiente y eficaz. Entonces, en ese sentido, a la masa trabajadora, y por eso nació el movimiento ludita, pues se le aparece este capital fijo como un enemigo a batir. Pero por otro lado, ese ahorro del trabajo necesario del que hablaba anteriormente no se emplea para que los ciudadanos, pues bueno, los trabajadores tengan más tiempo libre y puedan emplearlo para enriquecerse a sí mismos, sino que por el contrario, para lo que sirve en última instancia este ahorro de trabajo necesario es para que el capital, pues digamos, pueda volver a emplear a esos trabajadores en otras actividades que sean productoras de plusvalor. Entonces, este tiempo excedente que se logra mediante la aplicación de las ciencias no va en favor de la sociedad, sino que en última instancia va en favor de mantener, ¿no?, este sistema de trabajo, perdón, de enajenación del trabajo, este sistema de explotación, ¿no?, podemos decir también. No recuerdo ahora mismo las páginas, 200, pasada a la 227, es que si lo cambio, bueno, un segundo, lo voy a comprobar aquí rápidamente. Eso es. En la página 228, 229 se despliega un poco esta idea que comentaba. Y me parece bastante interesante, sobre todo en las primeras páginas de la 229, en la medida en que, pues bueno, Marx está explicando cómo en la página anterior, en la 28, ya el desarrollo del capital fijo permite, mediante el incremento de la productividad y la riqueza,
poder superar el modelo capitalista, pero como éste evita esa superación y se centra en su objetivo, que es la acumulación de trabajo ajeno, ¿no? En la explotación de los trabajadores. Pero hay un punto en el que Marx pues, empieza a hablar de cómo podría, digamos, aprovecharse ese tiempo excedente. Y bueno, básicamente lo que yo entiendo que está escribiendo aquí es algunas de las características del comunismo, ¿no? Como ese sistema que permite, gracias al dominio de las ciencias, liberar ese trabajo y lejos de convertirlo, reconvertirlo en trabajo asalariado, trabajo que va a ser explotado, enajenado, que va a producir plusvalor, pues se puede emplear para que eh, las personas se enriquezcan como personas, ¿no? Pues empleen ese tiempo para las artes, las ciencias, en fin, el desarrollo humano y de la individualidad. Ese sería, digamos, el objetivo, ¿no? La finalidad del progreso científico, crear una riqueza material suficiente para que los individuos pues, puedan ir más allá de la mera subsistencia, ¿no? Que puedan, pensemos en la Edad Media, ¿no? El 90%, el 90 y tantos por ciento de la población vivía en el campo y trabajaba el campo y no tenía tiempo libre, pero no tenía capacidad material pues, para aprender a leer, digamos, va a poder valorar la música o la música pues de una forma rudimentaria sí, ¿no? Pero las artes, etcétera, pues no podían alcanzar ese tipo de aspiraciones individuales en la medida en que pues su riqueza material estaba muy limitada. Claro, el desarrollo técnico pues nos ha permitido liberar mucho tiempo. Entonces, aunque realmente a decir verdad, en la mayor parte de los casos, a día de hoy hay menos tiempo libre del que había en el medievo, no es menos cierto al mismo tiempo que la accesibilidad del conocimiento y de las artes, y bueno, lo que nos permite enriquecernos como individuos, pues mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una riqueza material. Entonces, la cuestión, digamos, es sobrepasar esos umbrales de subsistencia para de esa forma, pues, desarrollarnos como individuos y como sociedad. Entonces, aquí hay unos puntos que yo los he interpretado así, ¿vale? Esto os puede resultar un poco confuso. Me gustaría saber cómo lo habéis interpretado vosotros. Voy a citar una serie de citas, ¿no? Que las tengo por aquí. Y bueno, yo os comento un poco cuál es la lectura que yo he hecho. Esto se encuentra en la página 227, 232, 233, para ubicarnos un poquito. Entonces, comienzo comentando que, bueno, ya tuvimos este debate, ¿no? Sobre el capital, por el cual, pues, argumentábamos que la acumulación simple y la ampliada no son meramente capítulos creados para una mejor exposición, ¿no? De la teoría marxista, sino que también son, pues, desarrollos histórico-lógicos que tiene digamos, la producción capitalista, ¿no? Y los modelos de producción. Asociábamos la acumulación simple pues, a una época, como decía anteriormente, de la manufactura, ¿no? Menos desarrollada técnicamente y productivamente. Una época en la cual pues, el valor de cambio todavía no domina de una forma tan extendida como lo hará más tarde. Entonces, yo diría incluso ¿no? una situación en la cual todavía domina el valor. Nos comenta Joaquín, ¿no? Que de las 227 a 230 son las páginas más sugerentes, polémicas y especiales de todos los Grundrisse de Marx. Pues efectivamente, son bastante sugerentes. De hecho, a ver, ¿qué más comenta? Marx está diciendo que el principio de desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capital pone límites a la vigencia de la ley del valor. Efectivamente. Es el único apartado en el que aparece General Intellect. Y ya sabemos lo que ha dado de sí en las interpretaciones operaístas italianas, Toni Negri, etc. Bueno, si luego puedes incidir más en esto, Joaquín, adelante. Yo voy a continuar, pero efectivamente estas son páginas muy sugerentes. A mí me han servido para otra polémica diferente que ahora comentaré. Entonces, como decía, pues la acumulación simple, digamos, está más dominada por el valor que por el valor de cambio. El valor entendido como el trabajo, aquí dice Marx, inmediato, o, para asociarlo más a los libros del Capital, trabajo directo que se ha empleado en producir un valor de uso. En cambio, en la acumulación ampliada, veríamos que
lo que domina es mayormente el valor de cambio, donde ya tenemos una categoría nueva, que es el trabajo abstracto. En estas páginas Marx no desarrolla el trabajo abstracto, pero desde luego el trabajo abstracto se opone al trabajo directo, ¿no? O en este caso inmediato. Entonces tendríamos que el trabajo inmediato se asocia con la acumulación simple, con la manufactura, y que con la gran industria pues, se asocia el trabajo social, llama aquí Marx, el trabajo abstracto, que está dominado por el valor de cambio. Entonces, por señalar un par de cosas que ahora mismo las comentaré, Marx habla aquí de trabajo social o individual superado. A mí esto de individual superado me suena a indiferenciado. No sé si la traducción del alemán al castellano puede tener algo que ver, pero en todo caso la idea de superación, ¿no? y de individualidad, pues me recuerda a esta idea de indiferenciado, un trabajo que ya no se distingue de otro trabajo concreto, que como tal puede ser distinto, pero que cualitativamente no tiene esa distinción. Entonces, algunas de un par de párrafos que me han llamado la atención para estas ideas y que luego pues comentaré la polémica a la que se refieren. El intercambio de trabajo vivo por trabajo objetivado, es decir, el poner trabajo social bajo la forma de la antítesis entre el capital y el trabajo, la forma de la antítesis entre el capital y el trabajo, que yo entiendo que la forma de antítesis entre el capital y el trabajo es el trabajo asalariado, ¿no? Esa dialéctica entre el trabajo dependiente, ¿no? El trabajo que no es autónomo y que depende del capital. Pero bueno, retomo la cita. El intercambio de trabajo vivo por trabajo objetivado, es decir, el poner el trabajo social bajo la forma de la antítesis entre el capital y el trabajo, es el último desarrollo de la relación de valor y de la producción fundada en el valor. En todas las sociedades en las que hay intercambio ha existido cierta noción del valor, pero no por ello el valor de cambio, ¿no? Entonces, esto ya es un elemento interesante y nos dice aquí que es el último desarrollo de la relación de valor y de la producción fundada en el valor. Entonces, hay otra producción, ¿no? Hay otro tipo que no se funda en el valor. Yo aquí lo he interpretado como valor diferenciado de valor de cambio, pero tal vez a lo que se refiere puede ser a otro tipo de sociedad como la comunista. El supuesto de esta producción es y sigue siendo la magnitud de tiempo inmediato de trabajo, el cuánto o la cantidad, ¿no? de trabajo empleado como factor decisivo en la producción de la riqueza. En la medida, sin embargo, en que la gran industria se desarrolla la creación de riqueza efectiva, se vuelve menos dependiente del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo empleados, que del poder de los agentes puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo. Poder que a su vez su efectividad, su poder efectivo, no guarda relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende más bien del estado general de la ciencia y del progreso, de la tecnología, o de la aplicación de esta ciencia a la producción. Entonces, lo que sin duda nos está diciendo aquí es que eventualmente la producción no va a estar fundada en esta idea del valor como relación del trabajo inmediato puesto en esa mercancía, sino que, bueno, pues se va a fundamentar en otro tipo de características, pues por ejemplo, las capacidades, ¿no? La potencia productiva que tiene la sociedad en su conjunto. Como ya digo, yo aquí lo he interpretado como valor en un sentido de una sociedad capitalista no desarrollada o precapitalista y por contra, pues esta nueva forma de valorar las mercancías, pues aquella que tienen en consideración el conjunto de la eficacia productiva puesta en funcionamiento pues, por esta gran industria. Como ya digo, puede que la interpretación sea otra, así que en este sentido, si queréis, o mejor dicho, yo propondría parar y comentarlo. Otra cita, en este caso ya en la página 233, que es una cita larga que la tengo aquí dividida en dos. Nos dice, así como el desarrollo de la gran industria, la base sobre la que ésta se funda, la apropiación de tiempo de trabajo ajeno, cesa de constituir o crear la riqueza, del mismo modo el trabajo inmediato cesa, con aquella, de ser, en cuanto tal, base de la producción. Por un lado, porque se transforma en una actividad más vigilante y reguladora, pero también porque el producto deja de ser el producto del trabajo inmediato, aislado, y más bien es la combinación de la actividad social
la que se presenta como la productora. No bien se desarrolla la división del trabajo, casi todo el trabajo de un individuo es una parte de un todo, no teniendo valor de uso por sí mismo. No hay nada que el trabajador pueda hacer por sí mismo. Espera, que no me está dejando. Bueno, la traducción torticera que os he hecho ahí del inglés y que no he terminado, pues porque no puedo verlo, pero bueno, yo creo que se comprende, ¿no? Em, Recapitulo, ¿no? Con el desarrollo de esta gran industria, la base sobre la que ésta se funda, en este caso, la apropiación de trabajo ajeno, es decir, la producción capitalista, ¿no? Porque ya sabemos que la apropiación de trabajo ajeno, por lo menos bajo ciertas características que incluyen este estadio histórico, pues es capitalismo, ¿no? Es la explotación laboral. Cesa de constituir o crear la riqueza, es decir, ya no se crea, ya no se constituye la riqueza por el valor enajenado, sino que ahora la base de la producción se transforma en una actividad, o sea, nos dice que la base de la producción ahora se refiere mayormente a una actividad social. Es decir, lo que nos está diciendo es que como han avanzado las ciencias, ha avanzado la división del trabajo, tenemos la posibilidad en ese sentido de superar esta apropiación del tiempo de trabajo, o sea, del tiempo de trabajo, o sea, perdón, del modelo de la producción capitalista basado en la apropiación del tiempo de trabajo ajeno. Y el trabajo aparece así de forma más social. Y por último, bueno, pues nos dice esta parte en inglés, ¿no? Que viene a decir que el obrero pues no produce, lo que produce no es, por el producto de su trabajo no es directamente un valor de uso en la mayoría de los casos, sino que solamente es valor de uso en la medida en que, pues dentro de digamos, un circuito de producción, pues esa mercancía se termina produciendo como tal, pero que eh, los trabajos concretos por sí mismos, pues en muchos casos no te dan un producto que puedas consumir, ¿no? Y que en ese sentido lo que se necesita es una sociedad pues que esté imbrincada con sus distintos trabajos, ¿no? Que el trabajo A te lleva al trabajo B, el trabajo B al C, del C tenemos el D y el E, del D y el E tenemos el F y el G, y el G es una mercancía final y el otro también, ¿no? En ese sentido, pues que no es como en la antigüedad, que bueno, pues un zapatero pues cogía la materia prima y todo el proceso lo desarrollaba él hasta que obtenía el zapato. Bueno, continúa la cita. En el intercambio directo, el trabajo inmediato aislado se presenta como realizado en un producto separado o en una parte de ese producto. Y su carácter social colectivo, su carácter de objetivación del trabajo general y satisfacción de la necesidad general, solo resulta puesto por el intercambio. Entonces, el carácter social y colectivo resulta puesto por el intercambio. Es decir, al estar mediado por el intercambio, es el intercambio el que le da ese contenido social y colectivo. O, si lo preferís, la objetivación se produce mediante el intercambio puesta por el intercambio. Evidentemente, hay que tener en cuenta el trabajo inmediato aislado, ¿no? Que dicen inicialmente. Pero lo fundamental en este caso va a ser lo segundo. Por el contrario, en el proceso de producción de la gran industria, ocurre que, así como por un lado el sometimiento de las fuerzas naturales bajo el intelecto social está presupuesto en la fuerza productiva del medio de trabajo que se ha desarrollado hasta convertirse en un proceso automático. Por el otro, el trabajo del individuo, en su existencia inmediata, está puesto como trabajo individual superado. Esto es, como trabajo social, de tal manera que, perdón, de tal manera periclita la otra base de este modo de producción. Bueno, a mí me están generando, son citas consecutivas, ¿eh? Y me generan cierta duda, puesto que en la primera, pues parece ser que este modo de la gran industria nos permite, digamos, superar, ¿no? Llegar al socialismo, comunismo, y de esa forma no tener que depender de, de ese trabajo, digamos, de ese modelo de producción basado en la apropiación del trabajo ajeno. Pero aquí en la segunda cita, pues me da a entender que se está refiriendo más a lo que os comentaba anteriormente,
del trabajo abstracto y de la acumulación, digamos, ampliada. Entonces, ahí yo me quedo un poco con la duda, no sé qué interpretación le dais vosotros a estas páginas. Llamad la atención también sobre algo que comenta aquí inicialmente en esta cita, que dice, eh, mm, mm, que nos está hablando del trabajo. Dice, base de la producción, por un lado, porque se transforma en una actividad más vigilante y reguladora. Es decir, el trabajo adquiere una característica en la cual pues tenemos ya no solamente capataces que vigilan si los obreros trabajan adecuadamente, sino pues, administrativos que tienen que decir si un camión va a un lado, si un camión va a otro lado, cuánta cantidad de azúcar hay que echarle a este depósito, cuánta, pues cuándo hay que intervenir con este otro producto químico, etcétera. Entonces, vigilante y reguladora, ¿no? Ya no es un gasto directo de fuerza física para operar un cambio mecánico sobre la mercancía, sino que como ese trabajo, vamos a decir, más bruto lo realiza la maquinaria, ahora se trata de gestionar esa maquinaria, ¿no? Y de gestionar esos recursos organizativos, de esa división del trabajo, cómo se organiza y demás. Entonces, ahí yo creo que esto, por ejemplo, se refiere al carácter específico que va a adoptar el trabajo en las sociedades más industriales, ¿no? Más industrializadas. Eh, Perdona. sí, sí, comenta, porque coméntanos, Joaquín, porque como ya digo, y un segundo, como ya digo, a mí estas, no me ha quedado del todo claro estas páginas, sí que me han resultado muy sugerentes y ahora mismo pues no me queda claro si se refiere a la diferencia entre la acumulación simple y ampliada o si está ya hablándonos de la posibilidad del socialismo. Así que adelante, Joaquín. Yo creo que está hablando realmente de que el propio desarrollo de las fuerzas productivas lleva la contradicción del capital a su límite. Llevar la contradicción a su límite significa abrir la posibilidad de la ¿Significa, perdón, superación. has dicho? Plantear la posibilidad de la superación de la relación social. A ver, con la posibilidad de comunidad. Bien, está diciendo, y lo dice, y la primera cita que has hecho de la página 227 Eso es. coincide, yo creo que coincide con la segunda cita que has hecho de la página Joaquín, se te oye muy mal, 233. ¿Cómo? se te oye muy mal. A ver, un momento. Sí, pero me temo que siempre oímos un poco mal al micro de Joaquín. Si no continúa y cuando no te entendamos, pues ya te lo diremos. ¿Vosotros le estáis entendiendo lo que está diciendo? Yo otras veces le escucho perfectamente, ¿eh? O Sí, sea, alguna vez sí bueno, que es verdad que A no, ver, pero ahora no lo entiendo casi nada. a ver, ahora se me escucha mejor. mejor, mejor. Vale. Digo que está planteando que el propio desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capital pone en cuestión el funcionamiento de la ley del valor, que es la base del funcionamiento y la reproducción del propio capital. Es decir, que lo lleva a un límite. Esto le sirve a algunos, ¿eh? Por ejemplo, a los filósofos podemitas de la Complutense, para argumentar que la ley del valor, no, que la teoría del valor trabajo, pues corresponde a una fase, en todo caso, histórica periclitada y que no es el fundamento del planteamiento de Marx. Por el contrario, nos está diciendo que el problema que tiene el capital, y lo ha dicho en la página 229, es que el capital mismo es la contradicción en proceso, porque al mismo tiempo que supera mediante el proceso de socialización creciente del trabajo, hasta convertirlo en una abstracción, dice en un momento, en trabajo abstracto, es decir, en que el producto del trabajo no es individualizable, pero es decir, por un lado despierta a la vida todos los poderes de la ciencia y de la naturaleza, pero al mismo tiempo tiene que reducirlos para que el valor ya creado se conserve como valor, es decir, para que la ley del valor siga funcionando. Es decir, crea una tensión social ¿eh? Tremenda para que la ley de organización del proceso de producción siga siendo orientado a la generación de beneficio, a la apropiación de trabajo excedente, a la reducción del tiempo de trabajo necesario, es decir, a la ley del valor.
Es decir, el capital no puede superar la ley del valor, pero en el desarrollo de las fuerzas productivas crea las condiciones objetivas para que la ley del valor deje de funcionar. De ahí se pueden deducir muchísimas cosas. Por ejemplo, el absurdo que plantea el camarada Stalin cuando dice que en el socialismo sigue funcionando la ley del valor, por ejemplo. O por el otro extremo, plantear que como el capital, como el desarrollo del maquinismo ya ha superado la aplicación de la ley del valor como criterio general, pues estamos en una época en la que ya de alguna forma aparecen posiciones políticas como la de Tony Negri u otros, diciendo que lo único que hace falta es ignorar al capital y que la sociedad se autoorganice, como si el capital no existiera o se hubiera aniquilado a sí mismo, cosa que no es cierta, porque sigue siendo la contradicción en proceso. Bien, esto sin duda requiere retomar el capítulo sobre la gran industria de capital y gran industria en el capital, para ver si cuando sigue pensando en estas cuestiones, 10 años después, realmente dice lo mismo o no. Y ahí me encuentro con la siguiente cita, que por ejemplo le gusta mucho al compañero Astarita, cuando habla del trabajo potenciado. Pero Marx, en el Capital, en el párrafo que voy a leer, eh, se entiende leyendo estas páginas de aquí. Dicen en el Capital, la máquina produce plusvalor relativo. La máquina. ¿eh? No solo al desvalorizar directamente la fuerza de trabajo y abaratar indirectamente la misma mediante el abaratamiento de las mercancías que entran en su reproducción, es decir, reduciendo el tiempo de trabajo necesario, etcétera, sino también, sino también porque en su primera introducción esporádica transforma el trabajo empleado en el poseedor de máquinas en trabajo potenciado, eleva el valor social del producto de la máquina por encima de su valor individual y permite al capitalista de esta suerte sustituir con una parte menor de valor del producto diario el valor diario de la fuerza de trabajo. Es decir, que está diciendo lo mismo que está diciendo aquí. No hace referencia a la productividad del trabajo, que es la interpretación que hace Astarita del concepto de trabajo potenciado. ¿No? Está diciendo que en la época del General Intellect, en la época de la aplicación sistemática de la ciencia al proceso de producción, todo, esos productos, como dice, que son productos del cerebro, del cerebro humano, creados con la mano humana, son apropiados por el capital mediante una ley que está en contradicción con el propio desarrollo de las fuerzas productivas, pero que es la ley necesaria del capital, que es la ley del valor. Por eso dice en la página 228 que el robo de tiempo de trabajo ajeno sobre el cual se funda la riqueza actual, ¿eh? Es decir, la riqueza en la época de 1858, basada en el trabajo individual y en el trabajo necesario y el trabajo excedente del obrero concreto y particular, dice, aparece como una base miserable comparado con este fundamento recién desarrollado, es decir, que más identifica una realidad nueva en su momento, creado por la gran industria misma. Es decir, que la apropiación del trabajo excedente es una nimiedad en comparación con el robo social que supone el mantenimiento de la relación capitalista en la época de la socialización del conocimiento y por tanto de la socialización y la abstracción del trabajo y por tanto de las condiciones objetivas de superación de la ley del valor. ¿eh? Condiciones objetivas que aquí, en este caso, la subjetividad que lo impide es, en primer lugar, la propia existencia del capital. Por tanto, creo que son páginas que nos podría también dar lugar a una discusión sobre la transición del capitalismo al socialismo. Digamos que esto serían unas páginas también muy útiles para la defensa de una posición, digamos, menchevique
o bernsteiniana, también, pero, insisto, creo que son páginas fundamentales para entender el carácter histórico de la ley del valor, para entender, como muy bien ha dicho Víctor, las páginas están repletas de referencia a la nueva sociedad posible. Una vez que ese factor de contradicción fundamental que es el capital se ha superado. Cuando dice los obreros, como dice en la página, bueno, un poco más adelante, en la 232, la masa obrera misma debe apropiarse de su plustrabajo. En ese momento, dice, ya no es entonces en modo alguno el tiempo de trabajo la medida de la riqueza, sino el disposable time, el tiempo disponible, el tiempo libre. Es decir, cambia completamente la lógica de lo que es valor y de lo que es riqueza. En el momento, pero eso es posible por el desarrollo bajo el capital de la gran industria. Bueno, lamento haberme enrollado tanto, lamentablemente me tengo que ir ya. Gracias por vuestra atención y seguiremos. Vale, os dejo. Bueno, gracias a ti, Joaquín, porque a mí me lo ha dejado más claro. Sin embargo, sigo considerando que ese momento de tensión que mencionabas se asocia a un momento del capitalismo, que sería la acumulación ampliada, ¿no? El de la gran industria, y que es en el que estamos ahora, pero claro, luego eso hay que superarlo. Entonces, evidentemente, yo creo que esto está a medio camino entre eso y el socialismo. Pero bueno, si te tienes que ir, marcha y continuamos. Vale. Hasta luego. Bueno, y por cierto, esto que hablaba del tiempo libre y del tiempo disponible y del tiempo disponible como riqueza es algo que también aparece en teorías de la plusvalía, como unas de las teorías, lo comento por si a alguien le interesa, algunas de las teorías de otros socialistas que mencionan cómo, bueno, pues realmente la riqueza no es el valor contenido en las mercancías, sino la riqueza en un sentido más amplio, pues es realmente el tiempo, ¿no? En ese sentido, pues claro, la aspiración de una nueva sociedad es liberar ese tiempo para su propia población. Había otro autor, en este caso liberal, que decía que la nación rica era la nación que tenía una población pobre, porque dedicaban mucho tiempo a acumular, ¿no? Y a ahorrar, mientras que la nación pobre era aquella nación cuyos ciudadanos eran más ricos, porque dedicaban su tiempo a sí mismos. Bueno, pues distintas interpretaciones que se alejan de esta visión tan económica, pero interesante. Entonces, recopilando, queda más claro, ¿no? Estas citas con la idea de que efectivamente se refiere a esa contradicción que genera la gran industria en tanto que permite saltar a el socialismo. Y yo considero aquí también que tenemos esas diferencias entre acumulación simple, acumulación ampliada, y en la que se va forjando ese trabajo indiferenciado, ese trabajo abstracto, que de una forma previa pues no se podía formar tan claramente. De hecho, decir que hasta que no haya un mercado mundializado, pues no podremos hablar de un trabajo abstracto universal. Y un mercado mundializado no me refiero al mercado mundial que tenemos hoy día, sino un mercado en el que efectivamente y verdaderamente eh, el capital y el trabajo estén universalizados, entonces sea un mercado universal y puedan moverse tanto capital y trabajo con libertad y con las mismas condiciones. Aprovecho a decir que estas circunstancias no se van a dar nunca porque las dinámicas del capitalismo lo evitan y le interesan esta dinámica de países pobres y países ricos, etcétera, con lo cual es una tendencia del capitalismo la de universalizar el mercado, pero es una tendencia políticamente inalcanzable y si acaso si alguien podrá alcanzar ese objetivo, pues será el socialismo, ¿no? Un socialismo planetario y no esta pantomima de sistema. Entonces vemos que efectivamente el capitalismo desarrolla fuerzas productivas que nos auguran un nuevo futuro, pero que este capitalismo se afana por controlar y que dan lugar pues, a eh, distintas implicaciones. Por último, la polémica que yo había identificado en estas páginas, aunque hay otras, como ya se ha señalado, es la idea de que, de acuerdo con algunos marxistas, el trabajo abstracto sería algo ahistórico que se ha encontrado siempre en la producción del ser humano. Y para mí esto es un grave error, en tanto que
esa socialización del trabajo en las distintas épocas históricas pues se ha dado bajo distintos paradigmas, donde no siempre la riqueza era el trabajo contenido en una mercancía, o mejor dicho, el trabajo contenido en una mercancía no siempre se medía de la misma manera. Entonces, ni la riqueza ha sido siempre concebida de la misma forma, por ejemplo, valor de uso y valor de cambio no se distinguían claramente en el pasado, mientras que en el capitalismo sí sucede esto, pues a estas visiones que hablan de que el trabajo abstracto es mero gasto de fuerza física o mental, medido en tiempo de trabajo, yo les contraargumentaría que nada más lejos de la verdad, ese trabajo abstracto, esa abstracción del trabajo, de los distintos trabajos concretos en un trabajo, digamos, mm, universal o indiferenciado más que universal, eso es producto del capitalismo y específicamente de la gran industria que es capaz de poner en relación trabajos concretos tan distintos. Entonces, en este caso, yo identifico con estas páginas una polémica con Juaniño Carrera y otros críticos de Rubin que, pues bueno, tienen su chiringuito montado en base a esta teoría, pero que no me parece que sea coherente con lo que Marx expone aquí. Y que ya vemos que lo que Marx expone aquí tiene una estrecha relación con lo que luego expone en el Capital. Así que muy relevante en ese sentido. Bien, dejando de lado estas páginas un tanto complicadas, aquí paso a comentar elementos sobre el crecimiento y la rotación. Realmente aquí se mezclan páginas distintas de esta sesión, pero yo creo que encajaban bastante bien. Y quiero llamar la atención también al aspecto del crecimiento, que seguramente a algunos les ha pasado un tanto desapercibido, pero que aquí Marx nos da unas pinceladas muy interesantes para las teorías del desarrollo. No sé si son familiares para vosotros, pero bueno, son distintas teorías económicas que se refieren a los procesos de acumulación y crecimiento económico de los países pobres para alcanzar niveles de tecnificación y de desarrollo económico pues similares a los de los países ricos, ¿no? Pues, o ya no se trata de que un país pobre alcance a un país rico, sino simplemente como un país que está en una situación de subdesarrollo, por ejemplo, pues va avanzando dentro de su propio camino, ¿no? Entonces, un elemento que aquí es importante es la idea de que, y ya viene implícita en la idea de capital fijo, solo podemos ampliar o crear capital fijo si hay un excedente de trabajo. Es decir, si de todo el trabajo de esa sociedad, una parte no se consume en el mismo año en que se produce. Es decir, si no es una economía de subsistencia, sino que hay cierta capacidad de ahorro. Entonces, el ahorro evidentemente resulta imprescindible para que podamos pues construir carreteras, ferrocarriles, navíos mercantes, depósitos de combustible, educar a jóvenes para que tengan una educación superior y puedan desempeñar trabajos más tecnificados y en ese sentido que se correspondan con un trabajo potenciado, etcétera. Entonces, más nos habla de la necesidad de este excedente de trabajo que también se expresa en un excedente de población. Que esto es algo que las teorías del desarrollo sí que han muchas veces identificado, aunque a veces se identifica el exceso de población como algo negativo también, ¿no? Evidentemente, tener una población joven es importante para estos objetivos, pero también puede suponer un problema si no puedes dar servicio a toda esa población joven y te genera en ese sentido complicaciones. Cambio un momento al Word que tengo aquí para indicaros en qué página se encuentra todo esto. Eso es. Un segundo, por favor. Robert Owen, no. Vaya, pues ahora mismo no lo ubico. No, efectivamente, se encuentran en las páginas justo en la 231, 230, 231, en las que ya estábamos viendo, por si alguien quiere leerlo con más detenimiento. En todo caso, como ya digo, cualquier persona interesada en las teorías del crecimiento, pues en estas páginas creo que tiene algunas claves muy básicas
pero no obstante, interesante sobre todo por la aproximación filosófica que les da Marx y por el encaje que les da en su teoría. Bien, una conclusión lógica de que el capital fijo genere trabajo potenciado y que ya hemos visto realmente cuando hablábamos del ahorro de trabajo es que a más capital fijo, pues más trabajo excedentario, ¿no? Más ahorro de trabajo, más productividad. Entonces, cuanto más capital fijo tengamos, más posibilidades nos va a dar este propio capital fijo de destinar mayor parte del producto anual a seguir ampliando este capital fijo. La diferencia entre la gran industria capitalista y la gran industria socialista es que la gran industria capitalista destinaría ese creciente ahorro a actividades que estén destinadas a la explotación del trabajo. Mientras que una gran industria socialista, pues destinaría una parte a un crecimiento estratégico de la economía, pues para seguir disfrutando de esa situación ventajosa y, por otro lado, y a mejorarla en la medida de lo posible, evidentemente, en esto habría cierta coincidencia con el capitalismo, pero desde luego otras partes pues las destinaría a fines sociales, como son pues dar mejor cobertura a su población o simple y llanamente dar más tiempo libre. Nos dice Marx que, bueno, bueno, voy a hablar ahora de la rotación, que esto se encuentra en las páginas más tardías, ya a partir de 240. Marx dice que la rotación del capital circulante es muy sencilla en tanto en cuanto el capital circulante se consume en el momento. Si tú tienes una tonelada de paja y consumes 500 kilos de paja en alimentar al ganado, pues 500 kilos de paja se han gastado en alimentar al ganado y por lo tanto han sido consumidos productivamente. Mientras que los otros 500 kilos pues restan, digamos, para el día siguiente. Entonces aquí es muy sencillo. Has usado de una tonelada, has usado 500. Te quedan 500 para el día siguiente, ya está. La rotación es de el momento en que se consume. ¿Cuál es el problema con el capital fijo? Que la maquinaria y los instrumentos del trabajo no se consumen en el momento, sino que duran más allá de un ciclo productivo. Más por un ejemplo, una maquinaria que, bueno, pues se amortiza en 5 años. ¿Qué es esto de amortizar? Pues que se repone el valor de dicha maquinaria en 5 años. Es decir, la cantidad de valor que esa maquinaria transmite mediante el trabajo productivo del operario al producto por año es solo de un 20% del total del instrumento del trabajo de la maquinaria. Es decir, si yo estoy todo un año trabajando con una prensa, esa prensa al final del año, a las 2 toneladas de mercancías que ha producido, le ha transmitido solamente un 20% de su valor. Queda todavía un 80% por transmitir. Por lo tanto, si hacemos cuentas, vemos que solamente en 5 años pues, ha transmitido sus, digamos, 8.000 euros de coste a las mercancías y si éstas se han vendido, se ha podido reponer su coste. La amortización es un concepto de contabilidad capitalista que lo que consiste es en decir todos los años tengo que destinar un porcentaje del coste de la maquinaria a un fondo que es una reserva monetaria. Y con esa reserva monetaria, bueno, yo la voy incrementando hasta que se cumplen esos 5 años en los que la máquina debería haberme dado ya rendimientos, debería haber ya repuesto su coste, repuesto su valor. Entonces, llegados a esos 5 años, yo tengo la opción de, como he amortizado la máquina, ya la he pagado, entre comillas, por segunda vez realmente, tengo dinero para cambiarla. Esa es la idea, que ese capital fijo no se repone en un ciclo, no se consume en un ciclo y tampoco se repone su valor en un ciclo, sino que requiere mucho más tiempo. Marx dice que los estudios ingleses de su época hablan de que la reposición de esta maquinaria suele tardar 5 años. Y él, por lo tanto, calcula los ciclos en el doble, en 10 años. No explica por qué lo duplica, pero tampoco es muy difícil de entrever, porque a veces las máquinas siguen funcionando correctamente una vez han repuesto su coste, su valor. Entonces ahí tú puedes darles un mejor uso. También es cierto que se producen casos contrarios, ¿no? En el que una máquina, pues a los 4 años se rompe y todavía no la has amortizado completamente, todavía no has repuesto su valor. Entonces, esa máquina te ha costado más caro de lo que realmente costaba en el mercado en principio. Entonces, estos son variables que cada capitalista enfrenta. Pero más nos habla de que el capital fijo se repone
cada 10 años más o menos. Casualmente, esto coincide con los ciclos aproximados que identifica Marx y Engels en su época para las crisis capitalistas, que también casualmente coincide un poco con la situación que vivimos en nuestros tiempos. Entonces, Marx nos dice que, bueno, en los vaivenes de la producción siempre se tiende o a la subproducción o a la sobreproducción en diferentes industrias. O bien se está produciendo de menos porque falta capital fijo, o bien se está produciendo de más porque sobra capital fijo. Es decir, porque estas rotaciones de capital se han producido dentro de el caos capitalista, la anarquía capitalista de inversiones, y evidentemente pues no se ha conseguido una exactitud. Entonces, esto ya nos genera un problema o una posibilidad de crisis en tanto que hay un desacople entre las necesidades del mercado y las capacidades de la oferta para producir esas mercancías, siempre hablando a precios de mercado que ofrezcan rentabilidad, etcétera. Ningún capitalista va a producir a pérdidas. Esto un poco sobre el crecimiento y la rotación. Bueno, antes de llegar a Smith, comentar que hay un par de páginas destinadas a el análisis que hace Robert Owen. Robert Owen era uno de los socialistas utópicos, bueno, creo que es Robert Owen, pero bueno, Owen en todo caso, es uno de estos socialistas utópicos que antes de que aparezca el socialismo científico, es decir, antes de que se destilen estas teorías científicas mucho más desarrolladas, pues ya hace propuestas de superación del capitalismo. Las propuestas de Owen son un poquito limitadas, aunque interesantes en su manera, en tanto que él lo que hace es pues, construir distintas fábricas que son suyas y en las cuales pues, la dinámica del trabajo y la distribución del producto del trabajo pues, son distintas. Son favorables, digamos, a los trabajadores y se respira un ambiente de mucha mayor igualdad. No conozco exactamente los casos específicos en detalle, pero esta era un poco la idea que perseguía Owen y que llevó a aplicar. ¿Qué es lo que nos transcribe aquí Marx de Owen? Pues una serie de apreciaciones que son correctas. Nos habla de cómo con la gran industria pues se tiende a que los patrones, que antes eran pequeños patrones y que no se diferenciaban mucho de sus trabajadores, y que esos trabajadores podrían aspirar a ser también pequeños capitalistas, esta situación se ve revertida en tanto que se empiezan a establecer grandes industrias que requieren mayor desembolso del capital porque son más grandes, emplean a mayor número de obreros y también son más productivas, lo cual genera que, por un lado, la desigualdad entre obrero y capitalista sea mucho mayor y que, por otro lado, los pequeños capitalistas empiecen a desaparecer porque son incapaces de competir con este tipo de industrias. Owen, que es un autor del siglo XIX, de principios del XIX, lo que nos está diciendo es que él divide, digamos, entre las industrias blandas y duras, algo pues, muy básico, ¿no? En ese sentido. Y se refiere a las blandas, pues por ejemplo, a la tejeduría, mientras que las duras se referiría a la agricultura, mientras que las duras se referiría, por ejemplo, a los metales, ¿no? A la producción metalúrgica. Y nos dice que, bueno, pues por cuestiones que son históricas realmente, las blandas han sido las que se desarrollaron más en su época, en las que se desarrolló en su época primeramente esta gran industria. Entonces son las que identifica, en las cuales se está produciendo esta concentración del capital que pues evidentemente sí permite mayor productividad, pero también crea estas situaciones de desigualdad entre obreros y capitalistas, la imposibilidad de que el obrero se convierta en capitalista, la degradación de la situación de los obreros, ya no se respira ese ambiente de libertad, ya no hay unos sueldos que sean tan elevados en comparación con la situación anterior, sino que como el obrero depende más de ese gran capital, porque el poder de negociación es distinto, pues ya la situación ha empeorado mucho para estos trabajadores. Entonces es bastante interesante, ¿no? Pues que cite a este autor del socialismo utópico, que al mismo tiempo pues tiene unas apreciaciones tan correctas o acertadas del desenvolvimiento histórico que va a tener el capital en sus años. Aquí en la página 242, yo no sé si mi edición es incorrecta o qué sucede, pero aparecen una serie de apartados que están bastante desconexos del resto del texto. Y no obstante de ellos hay un elemento en que se refiere a una crisis
una confusión que tiene Smith con respecto al capital fijo y el capital circulante, que nos dice que Smith no tiene claro si el dinero es lo uno o lo otro. Es decir, leo, en lo tocante al dinero, Smith está perplejo. ¿Hay que considerarlo capital circulante o fijo? En la medida en que siempre presta servicios solo como instrumento de la circulación, y a su vez es un momento del proceso total de reproducción, es capital fijo. Pero como instrumento de circulación, su propio valor de uso consiste en circular tan solo y no ingresar nunca ni al verdadero proceso productivo ni al consumo individual. Es la parte del capital constantemente fijada en la fase de circulación. En ese sentido, la forma más perfecta del capital circulante. Por otro lado, puesto que como instrumento está fijado, es capital fijo. Entonces nos está diciendo, por un lado, que al ser instrumento, pues es capital fijo. Pero al mismo tiempo, al no entrar realmente en la producción y estar centrado en el ámbito de la circulación, pues es capital circulante. Sencillamente, aquí Smith pues, no es capaz, digamos, de observar que el dinero realmente lo que es otro momento existencial del capital, un momento transitorio, pero también un momento existencial en algo que Marx comenta aquí sobre la tierra, la minería y el interés. Como el capital circulante desemboca en ramas de la producción centradas en la circulación y el capital fijo desemboca en ramas de la producción centradas en la producción de medios de producción, el dinero, como ya digo, momento transitorio del capital y también momento existencial del mismo, desemboca en actividades financieras, en ramas financieras de la producción. Desemboca en la aparición del interés. En el Capital, en el tercer libro, Marx nos dice que la usura es un elemento históricamente previo al capitalismo, pero que el interés es la transformación de la usura en una realidad capitalista. El capitalismo, como ley Midas, toca distintos elementos históricos, distintas relaciones sociales y las transforma no en dinero, sino en relaciones de producción capitalistas. Bien, hasta aquí la exposición que os había preparado. Puede que haya cosas que se han quedado en el tintero, por ello, pues si tenéis alguna duda, por favor, comentad. Y nada, muchas gracias. A ver, nos hemos quedado unos poquitos, así que... Ah, mira, Ander. Adelante, Ander, coméntanos. Yo, bueno, primero decir que me da un poco de pena que justo no esté ni Joaquín ni Adrián, porque yo creo que estas páginas son, si no las más citadas, sin duda alguna de las que más citadas, y me refiero precisamente a las páginas 227, perdón, 235, de todos los Grundrises, pero sin ningún lugar de dudas, porque claro, ¿cuál es la cuestión? Que cuando aquí se plantea lo que ha comentado Joaquín, lo de la cuestión del General Intellect, cuando desaparecen los Grundrises pues en Europa, como he puesto en los comentarios, pues allá por los años creo que son 60, 70, aunque creo que la primera traducción al inglés es bastante posterior, creo que ya es casi del año 90 y pico. Claro, se descubre un Marx anterior al Capital, eso sí es verdad, que eso habría que decir que, claro, que Marx se entiende que no desecha, o sea, que desecharía esta idea posteriormente cuando desarrolla el Capital y sistematiza en Capital. Habría que ver por qué, porque ahí también hay varias teorías en las que, bueno, pues se dice que pues esto Marx lo descarta porque cuando escribe los Grundrises pues está en un contexto dado de crisis, etcétera, etcétera, y que luego cuando ve pues que eso no se desarrolla así, pues lo acaba descartando. Pero claro, o sea, Marx aquí elabora una teoría y bastante explícitamente que pues eso luego recogen, como ha dicho Joaquín, pues Negri, los operaristas, pero bueno, más gente, etcétera, etcétera. También estas páginas me podrían parecer que son muy interesantes para el debate este que ha comentado Víctor de Hick y pues Maxi Nieto y toda esta gente y otro tipo de cosas, bueno, y de la teoría del valor en la URSS, etcétera, etcétera, en el que, claro, pues se plantea, o sea, quiero decirte, una teoría económica, por llamarla de alguna manera, contraria a la que plantea Marx en el Capital, porque se introduce un nuevo tipo de capital variable, podríamos llamarlo de esa manera, aunque igual capital variable no sería la mejor manera de llamarla,
que es precisamente el general intellect o el conocimiento colectivo. ¿Qué es lo que pasa? Que por medida de este desarrollo, de este general intellect, el proceso que se da es que, según lo que dice aquí Marx, y de hecho lo dice explícitamente, que dice: el robo de tiempo de trabajo ajeno sobre el cual se funda la riqueza actual aparece como una masa miserable comparando con este fundamento recién desarrollado creado por la gran industria misma. Es decir, que se desplaza esa teoría canónica dentro del marxismo en el que, por así decirlo, la principal fuerza productiva y la principal fuerza de riqueza sería el robo, la fuerza de trabajo, y concretamente en el capitalismo, el robo de la fuerza de trabajo ajena, por a que la primera fuerza productiva sería este general intellect. Eso aquí Marx lo dice, y luego aparte de eso se han desarrollado otras teorías que a mí me parecen un poco más pedigueras, pues se podría decir. Entonces, también, ¿qué es lo que pasa? Que de aquí se va tirando un poco del hilo, y a lo que se acaba llegando a la conclusión es un poco que, claro, que a medida de esa industrialización, pues al obrero cada vez lo que se le va a tener que dar una formación mayor. ¿Por qué? Porque el obrero, o sea, en el proceso productivo, el trabajo pasa a ser de lo que realiza mecánicamente el cambio, el que crea valores de uso, a, como bien ha comentado Víctor, a ser un supervisor, a ser pues una persona que supervisa porque el proceso lo hacen las máquinas, así a grosso modo. O sea, eso es como un poco lo que se dibuja. Pero ¿qué pasa? Que claro, que evidentemente para procesar esas máquinas, el obrero necesita, o el operador de esas máquinas precisamente necesita unos conocimientos técnicos o intelectuales, o como se quieren llamarlo, que no se necesitaba antes. Pero ¿qué es lo que pasa al mismo tiempo? Que claro, que este conocimiento que adquiere el obrero concretamente es mucho menor aún así que el general intellect. Es decir, pues por ejemplo, en la época de Marx, por poner un ejemplo, un operador de un telégrafo, que por ejemplo es una cosa en la que los operaristas, aquí no sé si sale explícitamente, pero que los operaristas suelen poner bastante ejemplo, porque dicen que Marx como un poco que se basa en la época del telégrafo. Pues claro, los operarios del telégrafo saben básicamente, pues, como decirte, mirar unas tablas, mirar lo que sea, y pues a partir de eso calcular cosas. Pero claro, no conocen ni las leyes de la electrodinámica, bueno, electrostática en este caso, bueno, da igual, de electromagnetismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que se aumenta ese grado de intelecto que tienen esos trabajadores, la tesis que se saca es que el trabajo necesario pues, va a menguar exponencialmente. Entonces, como el trabajo necesario va a menguar exponencialmente, lo que se quiere decir, o lo que se plantean sobre todo esto creo que lo plantea más concretamente Negri, aunque habría que verlo concretamente, es que claro, que esto pues va a hacer pues que el obrero pues se dedique más pues al ocio pues del arte, del goce, etcétera, etcétera. Y que esto mismamente, como ese aumento del deseo intelectual del obrero reduce las horas de trabajo, que lleva, aquí habría que deducirlo porque algunos achacan el clásico lleva inevitablemente, pero que esto lleva, o por lo menos como mínimo, pondría las condiciones para hacer estallar el capitalismo, porque claro, o sea, se está, pues bueno, básicamente, o sea, quiero decirte, está destruyendo la fuerza de riqueza que se plantearía pues luego en el capital más tardíamente como fuente de riqueza, por así decirlo, como en ese esquema. Y a mí me parecen unas páginas que son, o sea, muy interesantes en ese sentido. También me parecen que son muy interesantes, aunque igual esto también se puede comentar mucho, de cara a los debates que tiene, pues eso, Hick, Maxi Nieto, etcétera, etcétera. Bueno, se puede decir Peña, Rubin mismamente, que hay también una pregunta que yo lanzo, que no sé si le he entendido mal a Víctor, pero yo creo que en todo caso, dentro de ese debate, y simplificándolo mucho, evidentemente, o sea, estas páginas, en todo caso, la razón se la darían a Íñigo Carrera, no a Rubin o a estos, porque lo que estos plantean es, o sea, estos me refiero a Rubin, Maxim Nieto, Coxot o como quieras llamarlo, lo que plantean es que efectivamente
que el tiempo de trabajo como medida universal, sin entrar a valorar si ese tiempo de trabajo es simplemente como pues, fuente de riqueza o simplemente por una cuestión organizativa, etcétera, etcétera. Y aquí precisamente dice explícitamente lo contrario, que tan pronto como el trabajo en su forma inmediata ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja y tiene que dejar de ser su medida, por tanto, del valor de cambio. Deja de ser la medida del valor de uso. Entonces aquí yo no sé si te he entendido bien, Víctor, pero yo diría que en todo caso, o sea, estas páginas, de tener que darle la razón a alguno, A eso ver, te también habría contesto que porque te verlo. estás confundiendo, Ander. Es Juaniño Carrera quien defiende que es el trabajo, el gasto de fuerza física o mental el que se considera trabajo abstracto y que este universalmente otorga valor a las mercancías. Mientras que Rubin lo que nos está diciendo es que el carácter de la valoración de las mercancías, pues está evidentemente en el trabajo que se gasta en ellas, pero está mediado por las distintas épocas históricas, así dicho un poco burdamente. Entonces, no es lo mismo cómo se valora la forma en que se gasta o se organiza el trabajo una sociedad primitiva de cazadores-recolectores, donde la comunidad pues, es muy diferente a la de una sociedad socialista o a la de una sociedad capitalista, y la toma de decisiones también es distinta, y allí pues las valoraciones no se basan en el valor de cambio porque no existe ese concepto y apenas existe el intercambio, o básicamente no existe, y entonces ahí evidentemente hay una valoración de los distintos trabajos, de los distintos productos, pero a un nivel muy primitivo y muy diferente, en el cual no podemos hablar de trabajo abstracto. Trabajo abstracto es algo que nace en el capitalismo porque solamente en el capitalismo se permite esa comparación de trabajos concretos tan diferentes mediante el mercado. Es el mercado el cual hace de mediador y da esas características al valor, ¿no? Como no un valor de uso, sino específicamente un valor de cambio en el capitalismo. Lo que nos dice Rubin para el socialismo es que el Estado socialista no tendrá que basarse en la ley del valor, sino que tendrá que aplicar sus propias lógicas, insisto, esto resumido muy simplificadamente, a, a las distintas, bueno, eso, tendrá que aplicar sus, en vez de estar mediado por el mercado, la valoración de los productos del trabajo tendrá que estar mediada por la sociedad y no tendrá que limitarse o centrarse única y exclusivamente en ese trabajo abstracto, porque de hecho el trabajo abstracto desaparece como tal y aparecería un trabajo indiferenciado socialista, es decir, una forma de medirlo dentro de los parámetros que se dé a sí misma esa sociedad socialista. Por lo tanto, estás confundiendo lo que dice Juaniño Carrera, que es que el trabajo abstracto ha existido históricamente siempre y que sirve para determinar las mercancías, en todo caso, el valor de las mismas, con lo que dice Rubin. Que, como ya digo, estas páginas lo que hacen es darle la razón clarísimamente a Rubin, si se interpreta como en parte yo lo he interpretado. O sea, si es como tú dices, sí, pero No, y te puedo yo lo asegurar con la que... mano en el fuego que es Sí, así. O sí, sea, te puedo sí, decir sí, pero que tengo muy frescas tanto la lectura de Rubin como la de Carrera. yo lo que entendí, a Rubin no le tengo trabajado, pero yo lo que entendí cuando leí en su día, bueno, en su día, concretamente este verano, conocer el capital hoy, creo que se llama, usar no sé qué, el capital o algo así, es como el libro blanco que le suelen llamar estos. La crítica que le hace precisamente pues, a la Academia de Ciencias de la URSS y demás es la naturalización del valor, que ellos utilizan la palabra, que naturalizan el valor de cambio como forma ahistórica de riqueza, por así decirlo. Yo es lo que le entendí ahí a Higgs. Puede ser que me equivoque, tampoco, o sea, de Higgs es lo único que he leído y de Rubin no he leído nada, o sea, que puede ser perfectamente que me equivoque, pero en el caso de ser como tú dices, evidentemente, o sea, sí le daría la razón a Rubin y se la quitaría a Carrera. Hick tiene un artículo específicamente contra Rubin en el que, además de tergiversarle, lo que nos dice es que el trabajo abstracto es histórico, lo cual no excluye la crítica que tú mencionas que hace Hick a la Unión Soviética, que efectivamente esa crítica se puede hacer. De Cosco y de Maxi Nieto no te digo mucho porque no los he leído en detalle, bueno, a Cosco hace tiempo, y creo que ellos se centran más en lo que es el gasto de energía, pero no estoy 100% seguro de esto. No me atrevo a comentar nada de ellos. Es posible que pequen de entender mal cómo el valor se desarrolla y evoluciona en distintos momentos históricos. Entonces,
no me atrevo a decir nada sobre esto. Y luego habías dicho otra cosa que querías recoger el guante, pero no recuerdo qué era. La verdad es que se me ha ido con este pequeño debate. Lo del Em, General Intellect puede ser algo sobre eso y de lo de los operaristas, lo que dicen. mm, sí, bueno, pero va un poco por ahí. Yo sí que quiero volver a la idea de que, sí, va por ahí, de que no es que el obrero que ejerce el cambio mecánico y físico en la mercancía es el que sea productivo, sino que hay distintos grados de productividad. Ya vimos que el carácter de la productividad, por un lado, se refiere a la productividad real, que es la cantidad de mercancías por hora o como se quiera ver, o por unidad energética gastada, y luego tenemos la productividad en términos capitalistas, que es simplemente aquel trabajo que genera plusvalor. Entonces, un mismo trabajo cuando es público no es productivo, pero cuando es privado sí lo es. Pero, ¿por qué menciono este carácter, este elemento? Porque cuando estamos hablando de los operarios que son mecánicos, pero también de los que son de supervisión o del ingeniero, estamos viendo que en la medida en que sus trabajos son necesarios y que forman parte de una actividad que transforma efectivamente las mercancías y que efectivamente es productiva tanto en el campo real como en el campo capitalista, pues ese trabajo, aunque sea un trabajo concreto muy específico, muy intelectual, de cuello blanco, podemos decir, sigue siendo productivo. Y que por lo tanto, ¿cómo interfiere eso en la determinación del valor de las mercancías? Es complicado y por eso el apartado de trabajo potenciado que cita Starita y que ha comentado Joaquín me parece muy relevante porque da una visión muy interesante de este problema y cómo este problema se transmite a la productividad entre distintas industrias. Entonces, el capitalismo en esta situación de la gran industria, como ha comentado Joaquín y como comentan estas páginas, porque estas páginas lo dicen explícitamente, sienta las bases para su superación. Y eso crea una tensión social y crea también una tensión a la hora de valorar las mercancías. Pero el capitalismo la ha resuelto. Sería mi argumento. El capitalismo la resuelve mediante el trabajo abstracto. Y a nivel internacional, pues, mediante una moneda internacional, mediante unos trabajos abstractos que se pueden comparar internacionalmente y otros que no, pero se lo ha resuelto. Quiero decir, los precios y el mercado capitalista siguen funcionando con una eficacia pues alta a la hora de reflejar el valor real de las mercancías como precios de producción, ¿eh? Ojo. Entonces, eso por un lado. Y luego ya me ubico en lo que tú comentabas de que ahora el obrero tiene más conocimientos. A ver, Marx en el Capital, en el libro 3, si no recuerdo mal, es bastante claro en este aspecto. Él lo que dice es que la gran industria, y tiene razón, a lo que tiende es a hacer que el obrero tenga menos conocimientos. Y esto es algo muy claro. Es decir, tú ahora solamente tienes que tocar estos botones, asegurarte de que la velocidad de la cinta sea tal. Si ves que hay un problema que se atasca algo, le das al botón de emergencia. Pero es que, junto a una gran masa de obreros con pocos conocimientos que han sido simplificados al absurdo por el proceso maquinista, tienes otros trabajadores, que es una porción pequeña, que esos sí están muy cualificados y que cada vez están más cualificados. Entonces, de esto tienes, de hecho, bastantes artículos, ¿no? Del trabajo intelectual frente al trabajo manual. Entonces, el capitalismo genera esta tendencia en la cual tienes una masa creciente de trabajadores con conocimientos simplificados y adaptados a la producción capitalista, y lo mismo te hablo de operarios de una cinta de producción que te puedo estar hablando de camareros, pero al mismo tiempo crea una masa de trabajadores que están muy cualificados técnicamente. Y evidentemente esto es un sustrato muy interesante para las clases capitalistas para generar divisiones entre la clase trabajadora. Habría que ver aquí cómo interviene em, la aristocracia obrera, ¿no? Cómo se forma esta aristocracia obrera entre estas capas. En cuanto al trabajo potenciado, por ejemplo, tenemos trabajo potenciado de un ingeniero que por sus conocimientos técnicos, al trabajar con una máquina que genera ese plusvalor relativo, entre comillas, pues tiene un trabajo potenciado, un trabajo que en una hora genera más valor, simplemente porque solamente él tiene esas capacidades y esas capacidades se están vinculando a unas condiciones específicas de producción que pues, le permiten ese nivel de producción de valores de cambio.
Y también, bueno, pues entre los obreros, vamos a llamarles manuales, tienes también la diferencia entre aquel que lo hace el zapato a mano y aquel que lo hace con una máquina. Pues el que lo hace, el que cose las suelas con una máquina especial frente al que lo hace con una máquina de coser o el que lo hace a mano, pues tenemos tres obreros donde el primero está mucho más potenciado su trabajo que el segundo o el último. Entonces, esos son realidades que, bueno, pues son interesantes, pero bueno, sobre todo puntualizar eso, que, que hay dos dinámicas, ¿no? Una, a crear una gran masa de obreros con pocos conocimientos y luego a crear una masa más limitada de obreros con conocimientos muy altos. Y en la línea de esto, mencionar también que, lo estabas diciendo tú, vaya, ya se me ha vuelto ahí. Eh, bueno, espero que eso haya quedado claro. Si me vuelve, lo comentaré de nuevo. Le doy paso a Enrique, puesto que yo ya he terminado. Enrique, ¿qué nos querías comentar? Bien, si escuchan un ruidos porque tengo albañiles a un lado, inevitablemente. Quiero comentar las partes o afirmaciones que me han parecido a mí importantes en el texto por el asunto de la revolución, el asunto del desarrollo de la contradicción y la dialéctica. En primer lugar, en esta parte que acuerdo con que tiene muchos elementos y es, repito, importante. En primer lugar, tal como lo comentó Joaquín, me llama la atención el manejo antitético de las afirmaciones a lo largo del texto. La primera, que es muy importante, que es la que comentó Joaquín, cuando en la página 229, perdón, 227, dice el intercambio de trabajo vivo por trabajo objetivado, es decir, el poner el trabajo social bajo la forma de la antítesis entre capital y trabajo, dice, es el último desarrollo de la relación de valor y la producción fundada en el valor. O sea, afirmación, solo en el capitalismo prevalecerá la producción fundada en el valor. Pero utiliza el concepto antítesis, que es el que me llama la atención. Lo mismo más adelante en la página 229, cuando esboza esta cuestión del tiempo libre y de la que propicia, por un lado, la formación artística, o sea, el desarrollo de la libre individualidad que solo será posible en otra sociedad, así entendido. Ahí mismo Marx vuelve sobre este aspecto de la antítesis. Dice, el capital mismo es la contradicción en proceso, por el hecho de que tiende a reducir a un mínimo de tiempo de trabajo, mientras que por otra parte pone el tiempo de trabajo como única medida y fuente de riqueza. En ese sentido, aumentando la forma del trabajo excedente. Y una muy importante que me parece que quiero comentar y que no comentó Víctor, o no sé si no lo escuché, cuando maneja, dice, ahí mismo en la 229, las fuerzas productivas y las relaciones sociales se le aparecen al capital únicamente como medios. Y no son para él más que medios para producir, fundándose en la mezquina base, en los hechos, empero, ojo subrayado, en los hechos constituyen las condiciones necesarias para hacer saltar a esa base por los aires. O sea, la revolución misma, pues, ¿no? O sea, para quien no cree de manera simplista en el cambio revolucionario derivado del desarrollo de las condiciones objetivas y de la crisis del capital, aquí Marx es muy claro en ese hacer saltar a esa base por los aires.
Vuelve más adelante Marx en la 232 en relación a este concepto antitético, dice cuanto más se desarrolla esta contradicción, subrayado, de nuevo, la antítesis, la contradicción, tanto más evidente se hace el crecimiento de las fuerzas productivas, ya no puede estar ligado a apropiarse del surplus labor ajeno, del trabajo ajeno, sino que la masa obrera misma debe, como una, o sea, debe como una acción, como algo que requiere una acción, la revolución misma, la organización del trabajador, apropiarse surplus trabajo. Una vez que lo haga y con ello, el disponible tiempo cesará de tener una existencia antitética. De nuevo, o sea, no solo es el valor, sino también el desarrollo de la contradicción, fuerza productiva, trabajo, trae su propia desaparición. Más adelante, en la 237, dice, ahí voy. Hay una parte que me parece fundamental sobre lo mismo que estoy comentando, el aspecto dialéctico y de la negación. Dice en la página 237, así como el sistema de la economía burguesa para nosotros se ha desarrollado tan solo poco a poco, otro tanto ocurre con la negación del sistema mismo, negación que es el resultado último de esa economía. Todavía, dice, tenemos que seguir ocupándonos de ello si consideramos a la sociedad burguesa en su conjunto aparentemente como último resultado del proceso de producción social de la sociedad. Y lo denomina más adelante como un momento evanescente, dice en el texto. Me parece que hay que enfatizar estas partes que no sentí que Víctor les diera toda la importancia, sobre todo con el cierre. Dice, y es en la página, perdón, un último comentario. En la misma página 239 me recuerda algo que siempre tengo muy en cuenta cuando analizo, por ejemplo, el manifiesto, cuando Marx habla de súbita barbarie en el Capital. En esta parte dice, en la 239, dice el excesivo agotamiento de sus energías producido por inacabables y monótonas ocupaciones, los induce a hábitos de inmoderación y los vuelve desmañanados para el pensamiento, la reflexión. A los trabajadores, ¿no? No pueden tener diversiones físicas, intelectuales, morales, exceptuando de peor especie, de la peor especie, dice Marx, solo en la cantina, ¿no? O a la hora de dormir. Todos los verdaderos placeres de la vida son totalmente ajenos. Y concluye con el aspecto, de nuevo digo, el cambio social, la revolución. Y es este nuevo sistema manufacturero el que crea ahora la necesidad de una clasificación diferente y superior a la sociedad. Termino. Tenemos, pues, a lo largo del texto leído, estos conceptos, antítesis, contradicción, saltar a la base, la revolución misma, el desarrollo de la dialéctica, la propia negación y las condiciones bárbaras de la sociedad capitalista. Es todo. Gracias. Pues nada, Enrique, efectivamente, como bien señalas, aquí hay unas frases que se refieren, ¿no?, a esa terminología hegeliana, que pues a veces un poco ecléctica, a veces muy interesante, más bien casi siempre. Así que gracias por tu aportación y de hecho, ya que lo sacas a colación, déjame que busque una. Bueno, lo digo a viva voz, de recuerdo.
Creo que era en la 233, efectivamente. Efectivamente, mira, aquí lo tengo. Esta idea poner, de poner algo, ¿no? Para que veamos en qué medida estas páginas le dan la razón a Lubin, pues lo que nos dice aquí en esta página es que su carácter social colectivo está hablando del valor de la mercancía. 233. Su carácter social colectivo solo resulta puesto por el intercambio. Es decir, estamos ante una sociedad en la cual la valoración, el valor de cambio de las mercancías, el valor que tienen los productos del trabajo, está puesto por el intercambio. El intercambio, evidentemente, no es una persona que viene y pone el precio, sino que es una forma de relacionarse en un modelo de producción. Entonces, es un agente social creado por nosotros que nosotros no dominamos, aunque siempre lo ponemos, es decir, nosotros lo creamos y lo mantenemos vivo, no lo dominamos, pero él sí nos domina a nosotros, porque él pone el carácter social y colectivo de las mercancías. Eso es el fetichismo de la mercancía, ¿no? Esa relación social que se escapa a nuestro control y se nos impone como desde fuera. Evidentemente esto tiene además unas implicaciones psicológicas, pues que por ejemplo, entre otras cosas, nos hacen pensar que el General Intellect, pues sus propiedades, vamos a decir, positivas, están asociadas al capital fijo y no a los seres humanos que conformamos esa sociedad, que conformamos ese intelecto general. Entonces, muy interesantes esas citas. No sé si alguien más tenía algo más que comentar o algo no ha quedado claro. Perdón, algo se me pasó rápidamente y que no pretende polemizar, pero dice, ese desarrollo de la contradicción que tú decías, dice que el capitalismo lo controla y que lo resuelve temporalmente, decías. O sea, ahí la pregunta es a ti, ¿hasta qué punto esas condiciones van a prevalecer? Porque tiene que ver con las posibilidades de la expresión subjetiva organizativa de los trabajadores. O sea, no es estrictamente económico, también es político, ¿no? Me genera una duda eso que comentas. De todas formas, lo político y lo económico aquí no se diferencian, como ya sabrás, Enrique, porque aquí estamos hablando de economía política, ¿no? Pero, pero sí que es ciertamente esa tensión de la que hablaba Joaquín, que permite subsanar el capitalismo en favor de un nuevo modelo económico, socialismo. eh, Esa posibilidad es conquistada por el propio capital y usada en su propio favor. Entonces, evidentemente, eso es una actividad política, sí. Aunque lo hace mediante vías económicas, porque al final lo que hace es subsumir el General Intellect a sus objetivos de acumulación capitalista. Entonces, como ya digo, no se diferencia en este caso lo económico de lo político. Pero bueno, volvemos a esa apreciación que no deja de ser una apreciación interesante para entender estas páginas. A mí me ha gustado la palabra tensión, que yo creo que también se emplea en estas páginas, ¿no? Es una tensión que se genera, la posibilidad de superar, pero la incapacidad política de hacerlo, ¿no? Digamos. Y cómo hay una apropiación por parte del sistema de dicho General Intellect. Bien, pues
asumo que este silencio es indicativo de que está todo resuelto. De hecho, aquí Enrique justo ha comentado. Pues nada, chicos, gracias y hasta la próxima semana. Y bueno, recordad que mañana tenemos sesión del partido. Hasta la próxima semana.